África se está desgarrando a sí misma. Una enorme grieta está atravesando el continente y se extiende hacia el sur como si estuvieran abriendo un cierre, y está ocurriendo más rápido de lo que cualquiera esperaba. Ahora, los científicos creen que la causa no está en lo profundo de la Tierra, sino en el cielo. Así es. Lo que podría estar acelerando este proceso de separación es el clima cada vez más seco de la región y las brutales sequías. Y eso suena raro, ¿no? Normalmente, las placas tectónicas se mueven primero y el clima cambia después, pero en África Oriental podría ser al revés. El clima en realidad podría estar ayudando a que las placas se separen más rápido. Pero primero, veamos qué es lo que realmente está pasando ahí. Entonces, la corteza terrestre no es una sola capa sólida. Está formada por enormes placas tectónicas, gigantescas losas de roca que nunca dejan de moverse. Se rozan entre sí, chocan, se deslizan una debajo de la otra, se montan o se separan. Este movimiento es tan lento que no lo notamos, pero con el tiempo, esos pequeños desplazamientos remodelan los continentes, justo como está pasando en África. Durante unos 30 millones de años, la placa arábiga se ha estado alejando de la placa africana. Ese lento jalón dividió la Tierra. El agua del mar se apresuró a llenar el hueco, formando el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Y esa no es la única separación que está ocurriendo ahí. En el este de África, la placa somalí se está separando de la placa nubia. Esto está abriendo el valle del Rift de África Oriental, atravesando lugares como Etiopía y Kenia. La región donde se encuentran estas placas tiene un nombre, es una triple unión. Pero en este caso, no están chocando entre sí. Las tres placas tectónicas se están separando. Cuando eso pasa, la corteza se jala en diferentes direcciones al mismo tiempo, como una tela estirada desde tres esquinas. Se debilita, se adelgaza y se agrieta. Además, se están separando a diferentes velocidades. La placa arábiga se está alejando de África a una velocidad de aproximadamente 1 pulgada por año. Las dos placas africanas se están separando más lentamente, más o menos entre media pulgada y 0.2 pulgadas por año. Y mientras abren esa brecha, material caliente del interior profundo de la Tierra sube y se endurece, creando un nuevo fondo marino a lo largo de la grieta. Ya sé, unas cuantas pulgadas por año suena ridículamente lento, pero lo que hace que este evento sea tan fascinante es que lo estamos viendo suceder en tiempo real. De hecho, podemos ver cómo África se está partiendo lentamente y es aterrador. En 2005, se abrió una grieta de 35 millas de largo en el desierto de Etiopía. La grieta tiene 20 pies de ancho en algunos lugares, que es más o menos el tamaño de un contenedor de carga. Este es solo un ejemplo de lo activa que es realmente la región. Desde el espacio, las imágenes satelitales muestran cómo los valles y las grietas se van ensanchando poco a poco con el tiempo. Y aquí en la Tierra, la gente está subiendo videos de lugares donde la Tierra ya se ha abierto, dejando grandes grietas y huecos. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Toda el área sigue temblando por los terremotos, y los volcanes están muy activos. Lo que quiero decir es que, aunque este proceso de separación es súper lento, realmente podemos verlo suceder, y es imparable. Los expertos creen que esta grieta en el Valle del Rift de África Oriental se convertirá en una especie de puerta de entrada. Las aguas del Océano Índico eventualmente invadirán el valle y llenarán la brecha que sigue creciendo. Eso ayudará a separar aún más la Tierra y, con el tiempo, creará un océano completamente nuevo. Y sabemos que eso puede pasar porque la Tierra ya lo ha hecho antes. Así fue exactamente como se formó el Océano Atlántico hace unos 180 millones de años, cuando Sudamérica y África se separaron. Si el Valle del Rift de África Oriental sigue abriéndose, partes del este de África, como Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique y una gran parte de Etiopía, podrían algún día separarse del resto del continente. Eso significa que países como Zambia y Uganda podrían terminar teniendo nuevas y espectaculares costas. Pero no guardes todavía tu traje de baño. Desafortunadamente, ninguno de nosotros va a nadar en las aguas de este futuro sexto océano en un futuro cercano. Los científicos estiman que la separación total tomaría entre 5 y 10 millones de años. Eso es básicamente una eternidad en términos humanos, pero en términos de la Tierra, es sorprendentemente rápido, casi como velocidad récord. Ahora, los científicos están tratando de averiguar por qué está sucediendo tan rápido, o sea, más rápido de lo que debería. Y aquí hay una nueva posibilidad intrigante, un clima cada vez más seco. Una de las pistas más grandes comienza justo aquí, en el lago Turkana.
Este lago en Kenia tiene unos 30 kilómetros de ancho y en algunos lugares alcanza hasta 120 metros de profundidad. Pero eso no es nada comparado con hace más de 5.000 años, cuando el nivel del lago estaba hasta 150 metros más alto. En ese entonces, el continente estaba pasando por algo conocido como el período húmedo africano. Fue una época en la que África era más húmeda que hoy, y el Sáhara no era un desierto para nada. Era verde, húmedo y estaba lleno de lagos, ríos y vegetación, pero desde entonces, toda la región ha pasado a una fase mucho más seca. Así que los investigadores tomaron muestras de sedimentos del fondo del lago Turkana para averiguar los niveles de agua del pasado y cómo los sedimentos se fueron depositando en el lago con el tiempo. Y mientras hacían eso, notaron algo más. Esas capas de sedimentos preservaron muchas pequeñas fallas e incluso las huellas de antiguos terremotos. Espera, wow, eso significa que el lago Turkana podría no ser un lago simple, en realidad, podría ser una enorme grieta en la tierra que eventualmente se llenó de agua. En otras palabras, podría ser el resultado directo de todo este proceso de rift. Y ahora los científicos piensan que lo mismo podría ser cierto para otros lagos profundos y estrechos de la región, como el lago Malawi en la frontera entre Tanzania y Mozambique. Así que los científicos propusieron una teoría loca. ¿Y si estos lagos están ayudando a que África se divida más rápido? Bueno, tal vez la teoría no sea tan loca. Después de todo, el agua sí puede afectar las placas tectónicas. Por ejemplo, cuando los glaciares se derriten y desaparecen, todo ese peso se elimina y la tierra debajo poco a poco vuelve a elevarse, como si fuera pan que sube después de quitarle algo pesado encima. Eso se llama rebote isostático, y grandes cantidades de agua pueden hacer lo contrario. Presionan la corteza, lo que también puede afectar cosas como las fallas y los terremotos. En el lago Turkana, los datos muestran algo interesante. Después de que terminó el periodo húmedo africano, las fallas alrededor del lago empezaron a moverse más rápido, aproximadamente 0.007 pulgadas por año. Ya sé, son muchos ceros, pero a lo largo de miles de años, ese empujoncito extra puede sumar, y eso podría ayudar a explicar por qué los terremotos son más comunes en la región hoy en día que hace unos 8.000 años. El estudio luego realizó simulaciones por computadora y encontró dos razones probables por las que los temblores y el movimiento de las fallas se aceleraron. Primero, hay menos agua presionando sobre el suelo. Sin ese peso, las fallas pueden deslizarse más fácilmente, como si aflojaras una prensa que estaba apretando dos piezas de madera juntas. En segundo lugar, hay un volcán en una isla al sur del lago Turkana, muy profundo bajo tierra. Tiene una bolsa de roca caliente y fundida. Cuando el nivel del lago bajó después del periodo húmedo africano, la presión sobre la tierra debajo disminuyó, como si le quitaras la tapa a una olla. Eso permite que la roca de abajo se derrita un poco más. El derretimiento extra fluye hacia la cámara de magma del volcán, hinchándola como un globo, y esa presión adicional puede sacudir las fallas cercanas y provocar más movimiento. Así que sí, la sequía y la caída en los niveles del lago podrían estar acelerando el proceso de separación, pero no es como si el clima estuviera creando la grieta desde cero. Es más bien como si el suelo ya estuviera bajo tensión y el clima le diera un empujoncito extra. La verdadera razón por la que África se está separando podría estar relacionada con algo llamado superpluma, una enorme columna de roca ardiente que sube desde lo más profundo de la Tierra. Imagínalo como un globo bajo tierra que se va llenando poco a poco. A medida que empuja hacia arriba, ejerce presión sobre la corteza que está encima. Con el tiempo, esa presión debilita la corteza y poco a poco la va agrietando. Y aunque ninguno de nosotros estará vivo para ver el resultado final de este proceso, sigue siendo increíble darnos cuenta de que estamos viendo cómo un continente se divide casi en tiempo real. Una grieta gigantesca de más de 3.500 kilómetros de longitud se está abriendo a lo largo de África. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Ahora, los científicos creen que finalmente han descubierto la causa. Una enorme columna de roca ardiente llamada superpluma que se eleva desde lo más profundo de la Tierra y se está separando lentamente la Tierra centímetro a centímetro. Esto no es un pequeño cambio. El continente se está dividiendo en dos, y la clave de lo que está sucediendo podría estar oculta a miles de kilómetros de distancia en Hawái. ¿Y por qué estas islas de repente tienen un papel en todo esto? Vamos a verlo.
Primero, es importante saber que esta no es información nueva. África ha estado dividiéndose lentamente durante unos 25 millones de años. Esto está ocurriendo en una región llamada Rift de África Oriental. Se extiende por miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique y es el sistema de rift continental activo más grande del planeta. Y con eso me refiero a lugares donde la corteza terrestre está siendo estirada y separada, y hay fallas, terremotos y erupciones volcánicas. En 2018, por ejemplo, apareció una enorme grieta cerca de un pequeño pueblo al oeste de la capital de Kenia, Nairobi. En algunos puntos tenía alrededor de 20 metros de ancho. Fue aterrador. Sucedió rápidamente y dejó un rastro de destrucción. Se cortaron caminos, se destrozaron granjas. La gente estaba nerviosa ya que la tierra se abría bajo sus pies, y lo digo bastante literalmente. Un hombre vio cómo la grieta partía su casa. Apenas tuvo tiempo de recoger algunas de sus pertenencias antes de que todo se derrumbara. Suena aterrador, ¿verdad? Desde que ocurrió en la región del Rift de África Oriental, el pánico se extendió con velocidad. Los medios de comunicación lo cubrieron intensamente y afirmaron que era una prueba de que África se está dividiendo. Las personas que estaban cerca de la grieta pensaron, «Oh no, ya está sucediendo», y muchos aún lo creen hoy. Pero no es así, al menos no con esa grieta en particular. Porque después del pánico inicial, videos y fotos revelaron pistas de que no había relación con el movimiento de placas tectónicas. Primera pista, los dos lados de la grieta no coincidían, como intentar juntar piezas de rompecabezas equivocadas, no encajaban. Segunda pista, la grieta no era una línea continua, había una especie de puentes de suelo en el medio. Todo esto indicaba que se trataba de una erosión repentina. Es decir, algunos especialistas creen que la grieta había estado llena de ceniza volcánica del cercano monte Longonot, pero luego la región fue golpeada por fuertes lluvias. Cuando el agua empapó el suelo, arrastró la ceniza y la grieta quedó expuesta. Problema resuelto. Incluso después de que se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Este suceso reavivó la conversación sobre la separación de África. Y aquí está el asunto. Aunque esa grieta no tenía nada que ver, no te equivoques. África realmente se está partiendo. Eso se debe a que el continente se encuentra entre dos placas tectónicas, la placa somalí al este y la placa nubia al oeste. El problema es que se están alejando una de la otra, y a medida que se separan, la brecha en el Valle del Rift de África Oriental sigue ensanchándose. A la larga, la placa somalí podría separarse de la placa nubia, formando una masa terrestre completamente nueva, algo del tamaño de Madagascar o incluso Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, este proceso es súper lento. Tan lento que ninguno de nosotros lo verá terminado. Los expertos dicen que el continente se está separando medio centímetro al año en algunos lugares. Para darte una idea, es menos de lo que miden las uñas. Así que podemos decir que esta ruptura tardará millones de años, lo cual es una buena noticia para las personas que viven ahí. Pero eso no significa que no sentirán los efectos de esta lenta separación. De hecho, ya están ocurriendo. Tenemos como ejemplo la región Afar de Etiopía. En 2005 mostró cuán impredecible puede ser la grieta. En un corto periodo, 420 terremotos sacudieron la zona y abrieron una fisura enorme. Lo que normalmente tarda siglos ocurrió en solo unos días, desafiando por completo lo que los científicos pensaban saber sobre la velocidad de los cambios geológicos. En ese entonces, la grieta se extendió por más de 56 kilómetros y la vida alrededor de ella sigue lejos de ser fácil. Recientes terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura. 37 escuelas resultaron dañadas y dejaron a 5,000 estudiantes sin aulas, y eso fue solo una parte del daño. A medida que las placas tectónicas se separen, el agua inundará esta región, creando un nuevo océano según algunas predicciones. Países como Zambia y Uganda, que actualmente no tienen salida al mar, podrían un día tener una línea costera. Esa sería una excelente noticia para ellos, ya que podría abrir nuevas rutas comerciales y transformar por completo sus economías. Sin embargo, no te emociones demasiado. No estaremos sumergiéndonos en las aguas de este sexto océano en un futuro cercano. El proceso de separación llevará de 5 a 10 millones de años más, pero es difícil decir exactamente cuándo, ya que grandes sucesos sísmicos, como terremotos, podrían acelerar todo.
Bien, esto es lo que sabemos. La placa somalí y la placa nubia están en medio de una dramática separación tectónica y se mueven lentamente en direcciones opuestas. África se está dividiendo en dos. La Tierra tal vez gane un nuevo océano a causa de este proceso, pero hasta hace poco no sabíamos exactamente qué está desencadenando todo esto. O sea, las placas tectónicas se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Este proceso geológico está siendo impulsado por algo que sucede en el manto de la Tierra? ¿O podría tener una fuente mucho más grande y profunda? Bueno, los científicos creen que finalmente resolvieron el misterio. El continente se está rompiendo porque hay una superpluma profunda del manto, una enorme columna de roca caliente debajo del sistema del Rift de África Oriental. Es como un enorme martillo subterráneo que empuja hacia arriba presionando contra la corteza y lentamente agrietándola. Pero aquí está lo interesante. Los científicos llegaron a esa conclusión gracias a algo que sucedió en una parte del mundo totalmente diferente: Hawái. Allí también hay una pluma de roca supercaliente que se eleva desde lo profundo del planeta. Esta pluma derrite la corteza que está encima y eso es lo que alimenta a los volcanes de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se desplaza sobre esta pluma, la roca fundida rompe en nuevos lugares, creando volcán tras volcán. A lo largo de millones de años, así es como se formaron las islas hawaianas. Esta pluma hawaiana contiene gases nobles como helio y neón. ¿Y sabes dónde más los científicos encontraron esos mismos gases? Debajo del Rift de África Oriental. ¡Bingo! Ese descubrimiento respaldó la teoría de que una superpluma está impulsando lo que ocurre en África. Y la llamamos super porque podría ser inmensa. Verás, estos mismos gases se han encontrado en rocas volcánicas desde Kenia hasta Malawi. Así que todo indica la existencia de una única superpluma que se extiende desde el Océano Índico hasta el Mar Rojo, no un grupo de fuentes aisladas. Si sus datos e investigaciones son correctos, los científicos estiman que esta superpluma bajo África se origina en el límite entre el núcleo y el manto, que se encuentra a unos 2.900 kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Aunque las firmas químicas del Rift de África Oriental son similares a las que se encuentran en las rocas volcánicas de Hawái, no son idénticas. Se cree que la pluma hawaiana es un chorro ascendente de manto caliente, parecido al movimiento dentro de una lámpara de lava. La pluma de África podría tener una forma diferente, más bien como una gran masa de material caliente y flotante que asciende desde lo profundo de la Tierra. Al llegar a la superficie, este material caliente choca contra la capa exterior fría y sólida y se extiende lo suficiente para romperla y desencadenar una intensa actividad volcánica en toda la región. Y si esta teoría es correcta, estamos siendo testigos de una fuerza lenta pero imparable que redibujará el mapa de África y cambiará el continente. Hace mucho tiempo, un enorme meteorito se estrelló en la Tierra con un horrible poder destructivo. Era varias veces más grande que el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Afortunadamente no había vidas que pudiera haberse cobrado, de lo contrario, habría sido una verdadera catástrofe. Ahora, los científicos creen que dejó una enorme huella, el gigantesco cráter de impacto en la Antártida que es más grande que todo el estado de Nueva York. El lugar también presenta una anomalía gravitatoria en la Tierra de Wilkes. Al principio los científicos notaron algo extraño cuando midieron la gravedad de la Tierra en esa región. Un extraño agujero de gravedad o una anomalía gravitacional negativa. Más tarde, con mejor tecnología, encontraron algo aún más raro. Había una anomalía gravitacional positiva dentro de ese agujero de gravedad, un punto con gravedad más fuerte. Este tipo de estructura llamada MASCON, que es la abreviatura de concentración de masa, a menudo aparece en lugares donde gigantescos meteoritos han impactado en un planeta. Cuando un meteorito golpea con suficiente fuerza, atraviesa la corteza terrestre y sacude el manto subyacente. Puede rebotar y dejar atrás un tapón de material superdenso, lo que provoca una gravedad más fuerte justo en el centro del cráter. Es algo similar a una dona helada con hielo llenando el hueco y un núcleo denso que emerge desde abajo. En 2018, los científicos utilizaron técnicas de escaneo avanzadas para estudiar y cartografiar el impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes con más detalle que nunca. Observaron que no era un círculo perfecto, sino más bien una forma de U, y la parte norte parecía como si algo la hubiera roto.
Posiblemente ocurrió cuando Australia se separó de la Antártida hace unos 35 millones de años. Algunos científicos incluso piensan que todavía se pueden ver partes del cráter en el sur de Australia hoy en día. Esta pista también respalda la idea de que el gigantesco cráter bajo la Antártida se formó antes de que los continentes se separaran. Ha habido diferentes teorías sobre qué creó esta extraña formación. Algunos dijeron que podría ser un volcán, un valle erosionado o incluso una cuenca sedimentaria, un lugar donde los sedimentos se acumulan durante millones de años. Pero muchos científicos ahora creen que la explicación más probable es un impacto masivo de meteorito. Posiblemente fue uno de los más grandes que ha golpeado la Tierra. Un estudio de 2015 incluso estimó la antigüedad del cráter, ya que su tamaño coincide con el tipo de rocas espaciales que chocaron contra la Tierra entre 4.100 y 3.800 millones de años atrás. El impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes fue así de poderoso porque el meteorito que lo causó podría haber tenido hasta 48 kilómetros de ancho. Eso es de 4 a 5 veces más ancho que el meteorito de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Incluso ese meteorito fue suficiente para causar una destrucción masiva con incendios forestales, lluvia ácida, tsunamis y un colapso climático que acabó con alrededor del 75% de toda la vida existente. Así que, en cierto modo, fue afortunado que el meteorito que nos dejó el gigantesco cráter bajo la Antártida llegara en una época en la que solo había microbios y no plantas o animales en la Tierra. No causó una extinción masiva ni dejó carbón de antiguos incendios, pero puede haber cambiado todo el planeta. Aún así, los científicos no han archivado el misterio de la anomalía de Wilkes Land como resuelto. Debido a que el cráter está enterrado profundamente bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida, es difícil estudiarlo de cerca. Los científicos dicen que todavía no podemos descartar las otras ideas. Pero si la teoría del meteorito es correcta, entonces el cráter de Wilkes Land podría ser el cráter de impacto más grande conocido en la Tierra. Hasta ahora este título le pertenece a otro concursante, el cráter Vredefort en Sudáfrica. En este momento el cráter tiene alrededor de 159 kilómetros de ancho, lo cual es enorme, pero no es tan ancho como el cráter de Chicxulub en México, que mide aproximadamente 180 kilómetros de ancho. Sin embargo, el cráter Vredefort solía ser mucho más grande, alrededor de 249 a 280 kilómetros de ancho, antes de que el tiempo y la erosión lo redujeran. Eso significa que aunque el impacto de Chicxulub fue impresionante, el de Vredefort probablemente fue aún más poderoso, el más grande del que tenemos conocimiento que golpeó la Tierra. Según el último estudio, ese asteroide tenía entre 20 y 25 kilómetros de ancho y pudo haber impactado nuestro planeta a una velocidad de 72.420 a 90.123 kilómetros por hora. Es importante para la ciencia porque conocer el tamaño real de este impacto nos ayuda a construir mejores modelos para entender la geología de la Tierra y cómo los impactos gigantes moldean los planetas, incluso más allá del nuestro. Medir cráteres antiguos es realmente complicado. A lo largo de 2.000 millones de años, la erosión desgasta los bordes y se forman nuevas rocas sobre el cráter. Eso es lo que le ocurrió a Vredefort. Ahora solo pequeños fragmentos del borde original del cráter son visibles y el resto está oculto bajo rocas más recientes. Para determinar su tamaño real, los científicos estudiaron minerales como el cuarzo y el zircón encontrados alrededor del cráter. Estos aún tienen fracturas y patrones de choque que nos muestran cuán poderosa fue la explosión. La anomalía de la Tierra de Wilkes no es el único caso en nuestro planeta donde la gravedad actúa de manera extraña. Durante más de 40 años, los científicos han intentado resolver un misterioso caso en Canadá. Partes del país, especialmente alrededor de la bahía de Hudson, parecen tener menos gravedad que el resto del mundo. Eso significa que si te subieras a una balanza allí, pesarías un poquito menos de lo habitual. Los investigadores descubrieron esta curiosa diferencia en la década de 1960, cuando estaban mapeando la gravedad de la Tierra. La gravedad está vinculada a la masa. Cuanta más masa hay, más fuerte es la gravedad. Y dado que la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, sino que está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, tiene sentido que su masa no esté distribuida de manera uniforme. Entonces, la primera de las dos teorías principales para explicar el misterio de la bahía de Hudson tiene que ver con el magma.
Sí, esa roca supercaliente y pegajosa debajo de la superficie de nuestro planeta. El magma se agita constantemente como una sopa hirviendo en un proceso llamado convección. A medida que éste se mueve, puede arrastrar partes de la corteza terrestre con él. Eso hace que el área sea más ligera, lo que disminuye la gravedad. La segunda idea está relacionada con la capa de hielo Laurentide, un enorme glaciar que cubrió gran parte de Canadá durante la última edad de hielo. Este hielo tenía hasta 3,7 kilómetros de espesor en algunas partes de la bahía de Hudson. Es como apilar 10 edificios Empire State uno sobre otro. Debido a su gran peso, el hielo presionó la tierra hacia abajo como un dedo sobre una esponja. Aunque la capa de hielo se derritió hace unos 10.000 años, la tierra debajo de ella todavía se está levantando lentamente. Algo así como un colchón de espuma con memoria después de levantarte. Este ascenso lento se llama rebote glacial y está ocurriendo a menos de 1,27 centímetros por año. Hasta que la Tierra se recupere por completo, lo que podría tardar unos 5.000 años más, seguirá teniendo menos masa y eso significa menos gravedad. Ambas teorías son correctas. Para comprobarlo, los científicos utilizaron satélites superavanzados que flotaron a alrededor de 483 kilómetros sobre la Tierra durante varios años. Estos volaban en parejas y detectaban qué tan separados se encontraban al pasar sobre áreas como la bahía de Hudson para medir pequeños cambios en la gravedad. Cuando el satélite delantero pasaba sobre un área de baja gravedad, se desviaba ligeramente y ese cambio era registrado. Gracias a esta investigación, los científicos crearon mapas detallados que muestran cómo era la bahía de Hudson durante la edad de hielo. Descubrieron dos enormes protuberancias en los lados oeste y este donde el hielo era más grueso. Y en esos puntos exactos, hoy en día la gravedad es más débil. Los efectos de esto todavía son visibles. Y mientras que el nivel del mar está subiendo en la mayor parte del mundo, la tierra alrededor de la bahía de Hudson está elevándose tan rápido que el nivel del mar allí en realidad está disminuyendo. Resolver misterios como este o la anomalía del cráter de impacto en la Antártida proporciona a los científicos ideas asombrosas sobre el pasado de nuestro planeta. Y al comprender cómo los cambios pasados en temperatura y geología afectaron a la Tierra, los científicos pueden predecir cómo la actividad humana actual puede impactar nuestro futuro. ¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta. Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció. Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya.
Pero para Argolandia las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta: si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida. Simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia. Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido. Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia, y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado. Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones.
Si todo va según el plan, el Océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro, y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el Océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas. Aquellos